favor, les aviso, les reitero el pedido de que todos aquellos que vayan a rendir, por favor, manden un correo electrónico indicando esta situación a los docentes. Ellos necesitan, o sea, los docentes necesitan tener el correo electrónico de ustedes para coordinar los exámenes. Así que nosotros ya les hemos avisado, pero algunos se han anotado y no se comunican con los docentes. Así que no se olviden. Y bueno, esperemos que tengan éxito en esta inicio de exámenes virtuales. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a poner todo para que salga mejor. ¿Mm? Bien, gracias, profe. Listo. Yo arranco, Luis, directamente con el tema que había quedado la semana pasada. Y por favor, todo suyo. Bien. Bueno, entonces, termino de admitir. Perfecto. La semana pasada, el viernes pasado, habíamos quedado con el tema de las distintas magnitudes que teníamos en lo que es iluminación o lo que es luminotecnia, y habíamos llegado a ver, ¿sí? Habíamos llegado a ver, acá estamos. ¿Cuál era la última variable que habíamos visto dentro de lo que es luminotecnia? ¿Se recuerdan que vimos lo que era el flujo luminoso? El flujo luminoso que era representativo como si fuese la potencia lumínica que está emitiendo esa lámpara o una fuente luminosa en todas las direcciones. ¿Bien? Eso es el flujo. Entonces, el fabricante de una lámpara me tiene que informar, está obligado a informarme hoy en día, este dato, esta magnitud que es el flujo luminoso y está expresado en lumen. ¿Sí? Porque eso es el dato, es la magnitud que me representa cuánta luz está emitiendo. ¿Bien? Entonces, habíamos quedado en eso, habíamos visto también cómo se ensaya una lámpara, ¿sí? Que es en esta lámpara, en esta esfera, donde se coloca la lámpara al medio, esta esfera se cierra y en el interior, en la cara interior, está llena de sensores fotoeléctricos que son los que captan la luz y luego se hace una integración alrededor de toda la superficie de la esfera, y eso es lo que nos da el lumen, ¿sí? El flujo, expresado en lumen, y eso es lo que tiene que informar el fabricante de las lámparas. Bueno, habíamos visto esto, algunos ejemplos de flujo luminoso para distintos tipos de lámparas incandescentes, lámparas muy pequeñas, un LED de los LED de señalización de si está encendido o apagado un elemento electrónico, y hasta lámparas de mucha potencia, como pueden ser estas de vapor de mercurio de 2000 vatios. Esto teníamos los ejemplos de los flujos luminosos. Luego teníamos la iluminancia o nivel de iluminación, que acá ya teníamos en cuenta qué cosa. ¿Se recuerdan que era el nivel de iluminación? Termino de admitir, el nivel de iluminación era el flujo luminoso sobre la superficie, es decir, el flujo que está emitiendo la lámpara sobre la superficie que está iluminando. Eso nos expresa o nos da el flujo luminoso, el nivel de iluminancia que tenemos sobre esa superficie. Y habíamos dicho que si este flujo que emite la lámpara se va dispersando y va incidiendo sobre una superficie mayor, el valor de iluminancia va a ser menor, porque el flujo se mantiene constante y va aumentando la superficie, por lo tanto, el nivel de iluminancia cada vez es menor. ¿Sí? Es como si fuese la densidad lumínica, le decíamos, porque a medida que la luz, la cantidad de luz se va dispersando, va llegando con menor nivel de intensidad a cada uno de estos puntos. ¿Bien? Y se calculaba de esta forma. O sea, el flujo, sabiendo el flujo de la lámpara,
y la superficie que yo quiero llegar a tomar, ¿sí? O a la que quiero llegar a iluminar. Este es el parámetro que vamos a utilizar en todo lo que es higiene y seguridad. O sea, el decreto 351 de la ley 19.587 de higiene y seguridad, que tiene vigencia a nivel nacional, nos está especificando que nosotros tenemos que analizar un ambiente de trabajo, un puesto de trabajo, en función de este parámetro, de la iluminancia en cuanto a la cantidad de luz que está teniendo ese puesto o ese plano de trabajo, esa superficie de trabajo. ¿Sí? Este es el parámetro fundamental en lo que es luminotecnia cuando se lo analiza desde el punto de vista de higiene y seguridad. Y habíamos dado algunos ejemplos, por ejemplo, una noche de luna llena, alrededor de 0,2, 0,5 hasta un lux. Iluminación de emergencia en alguna fábrica puede ser un lux según una normativa, o también puede ser 30 lux. Calle con buena iluminación, dormitorios. Ven que cada ambiente, y según cada tarea que se realice en estos ambientes, nos están fijando, el decreto nos está fijando un nivel de iluminación o un rango de niveles de iluminación recomendados. ¿Eso sería sobre qué superficie? Bien, muy buena pregunta. ¿Sobre qué superficie es? Imagínense una calle con buena iluminación. O sea, obviamente esto es a nivel de suelo, de piso. ¿Sí? Y para lo que es el tránsito vehicular, justamente está la iluminación en lo que es una vía, en una arteria. Necesitamos que esté bien iluminado, así el conductor puede llegar a ver los obstáculos y demás. ¿Sí? Y se puede llegar a también analizar el nivel de iluminación que tenemos en vereda, como para que los transeúntes se puedan llegar a manejar y manejar bien en ese tipo de superficie. En un dormitorio, generalmente se lo asume, si yo tengo un escritorio, lo tendré que ver en el plano de trabajo de ese escritorio, en esa superficie. Y si no, se lo asume a una altura media, 40, 50 centímetros, ¿sí? O en algunos casos también se puede llegar a medir a nivel de piso. ¿Bien? O sea, en el dormitorio por ahí se pueden dar esas tres circunstancias. Luego, en una oficina, en la oficina es siempre en el plano de trabajo. ¿Sí? O sea, sobre el escritorio, generalmente 500 lux, y en algunos casos pueden ser 300 lux también. Sobre el plano de trabajo. Si tenemos un tablero de dibujo, tendrá que medirse sobre el tablero de dibujo, y en ese caso la normativa nos está pidiendo más de 750 para tener una buena iluminación y poder ver los detalles. ¿Sí? O sea, sala de dibujo y cartografía, también lo recomendable es 1000, y habíamos dicho en lo que es un quirófano, estos ya son casos muy, muy excepcionales, pero un quirófano, y en lo que es el campo operatorio, no en toda la sala, habíamos dicho alrededor de 15.000 a 25.000. ¿Bien? Y este es un ejemplo de cuánto genera en un ambiente exterior lo que es la bóveda celeste, es decir, el sol y todo el aporte del cielo en un día de verano al mediodía, o sea que estamos teniendo, yo le diría, más de 100.000 lux. Eso es lo que genera todo lo que es el ambiente exterior, el aporte de la luz solar. O sea que es un aporte muy, muy elevado. Bueno, y habíamos visto esto, que uno se familiariza más fácil, el ingeniero electrónico, con la intensidad luminosa. Porque ¿qué representaba la intensidad? Habíamos dicho que era el flujo que se emite en el ángulo sólido, o sea, es flujo sobre ángulo sólido. En realidad ya estamos hablando acá de flujo luminoso en una dirección. ¿Bien? Entonces, ese es el concepto que es importante tener en claro. O sea, flujo, de nuevo, cuánto emite la lámpara, pero ya no en todas las direcciones, sino en una dirección en particular. Y está expresado, y está expresado en candelas. O sea, la magnitud es la intensidad luminosa
y la unidad sería la candela. Y cómo nos informan los distintos fabricantes de lámparas la intensidad. Habíamos llegado hasta aquí. Dijimos que, por ejemplo, esta lámpara, así, esta bombilla incandescente, totalmente desnuda, se le informa la intensidad de esta forma, o sea, cortándola con generalmente dos planos, ¿sí? Dos planos ortogonales, que nos terminan dando este tipo de gráfica, ¿sí? Son gráficas ya polares, donde nos está indicando, según la dirección que yo quiero analizar, el nivel de intensidad. Por ejemplo, habíamos dicho, a 90 grados, ¿cuánto emite esta lámpara? Como para retomar el tema. ¿Cuánto está? 70. ¿Cuánto? 70. ¿Sí? Bien, un poquito más de 70. ¿Por qué? Porque decimos, a 90 grados, esta es la dirección. Bien, a 90 grados estamos teniendo que llega ahí el punto de cruce con la curva. Hacemos la proyección siguiendo esta curva polar y nos da que está entre 70 y 80, ¿sí? Más cercano a 70. Entonces, la intensidad a 90 grados es 70, 72, 75, ¿sí? Algo aproximado. Ahí siempre uno no puede llegar a leer con mucha precisión en este tipo de curvas. Pero, ¿qué información nos da prioritaria? Muy importante esta gráfica. Nos está diciendo en realidad que hacia dónde tiene la mayor emisión esta lámpara, así, sin ningún tipo de artefacto. ¿En qué dirección? ¿En? Lo escucho. Vamos. ¿No sería como 0 grados? O sea, para abajo. Exactamente. A Claro. 0 grados yo tengo la mayor emisión de intensidad. O sea, el máximo de intensidad de esta lámpara es en la dirección de 0 grados, en la vertical de esta lámpara, ¿sí? En el ángulo, o sea, sería en el ángulo longitudinal que tengo, en el eje longitudinal de la lámpara, estoy teniendo el máximo, que llega casi a 100 candelas. A 90 Claro. estoy teniendo los 72, 73 candelas, y a 180 grados aparentemente está emitiendo menos de 20. Y no me alcanza a precisar la curva, pero menos de 20. Es decir que en realidad esta lámpara, así como está, si yo la coloco en un ambiente de trabajo, dijimos que va a iluminar parte del techo, ¿sí? Algo hacia los laterales, hacia las paredes, y la mayor parte hacia el plano inferior, es decir, hacia el plano que queremos justamente iluminar. Ahora, ese es este fabricante que me da esta curva. Este otro fabricante de lámparas incandescentes también me determina este tipo de curva. Esta lámpara ya no está teniendo el máximo de emisión, ¿en dónde? En 0 grados, sino que lo tiene ¿en dónde? Entre 20 y 30 grados. Exactamente, entre 20 y 30 grados. ¿Sí? O sea, acá. ¿Y qué intensidad tiene? 140. 140, aproximadamente 140 candelas, o sea, tiene más emisión que esta. ¿Sí? A lo mejor esta lámpara es de 65 vatios y este de 40. Entonces, esa puede ser la diferencia. Pero, comparen que esta teníamos 72, 73 candelas a 90 grados, y esta está teniendo, ¿cuánto? Menos de 60. ¿Sí? Esta es la curva polar de 60, estamos teniendo menos de 60. Y hacia el plano superior también llegamos casi a 80, ¿sí? A 80 candelas, que es más o menos parecido a lo que teníamos acá, nada más que esta, a 180 grados, prácticamente es nula la emisión de intensidad, y esta, según el fabricante, me dice que no, que está emitiendo casi 60 candelas a 180 grados. Bueno. Y entonces cuando se informa el valor de intensidad de una lámpara o de una luminaria, siempre tenemos que dar, ¿qué cosa? La dirección en la que estamos informando esa intensidad. ¿Bien? Y uno se pregunta, ¿por qué es importante estas curvas? Bueno, ya vamos a ver hoy un ejercicio porque con estas curvas podemos llegar a hacer todos los cálculos para estimar cuánto nivel de iluminación va a generar esta lámpara en estas condiciones, en distintas direcciones y a distintas distancias.
¿sí? Vamos a suponer esta lámpara, que yo tenga un plano de trabajo a lo mejor a 2 metros, y en distintas direcciones voy a poder llegar a calcular con cierta precisión el nivel de iluminación que yo tendría que medir en esa condición real. ¿Sí? Con el luxómetro directamente cuánto tendría que medir de iluminancia. Bueno, esto ya lo vamos a ver, pero continuemos con las otra magnitud más. ¿Esto les queda claro? Sí, Bien. ¿Sí? Estas curvas, todas las luminarias y las lámparas, el fabricante tiene que informarme, está obligado a informarme cómo son estas curvas, ¿sí? O para cada modelo de luminaria, tienen que informarme cómo es la curva de distribución, para saber hacia dónde emite más, y si quiero llegar a hacer algún cálculo, también para poder llegar a realizarlo solamente con esta aplicación. Bueno, los software de simulación que espero que podamos llegar a ver, tienen cargadas estas curvas y hacen la metodología de cálculo es basada en, justamente en cada dirección va calculando la emisión que tiene esta lámpara. Sabe que si yo coloco otra al lado, similar a esta, también vamos a llegar a lograr distintos niveles de iluminación. Bueno, entonces, esa era la intensidad luminosa. Y ahora queda la luminancia. ¿Se recuerdan que habíamos hecho una pequeña introducción hablando de la luminancia? En la primera clase que dijimos qué es lo que es la luminancia. En realidad, la luminancia es la magnitud que llega a percibir el ojo. ¿Por qué? Bueno, acá lo tenemos explicado. ¿Sí? En realidad, ¿la luminancia qué es? Esta es la definición teórica. Es la intensidad luminosa emitida por una superficie iluminada o luminosa en una dirección dada. Es decir, intensidad luminosa, ¿sí? Esto sería la intensidad que tenemos, que es generada en realidad ¿por qué? Y por la reflexión de la luz, ¿sí? Por la reflexión de la luz sobre una superficie. ¿Bien? O sea, intensidad luminosa emitida por una superficie iluminada en una dirección dada. ¿Bien? Sobre estas superficies, sobre estas dos superficies, está incidiendo, ¿qué cosa? La misma cantidad de iluminancia, que es lo que hablábamos recién, que está expresado en luz. ¿Sí? En los dos casos, estamos teniendo que inciden 400 lux. Bueno, pero ahora, ¿qué es lo que percibe el ojo? ¿Sí? El sistema visual humano, y que por eso se lo llama brillo. Lo que percibe en realidad es lo que se refleja. Es decir, nos está pidiendo la ley de higiene y seguridad que nosotros relevemos o midamos la iluminancia, es decir, cuánta luz llega a una superficie. Pero lo que percibe el ojo es cuánto se refleja. ¿Bien? Entonces, ¿de qué va a depender la cantidad de intensidad que se refleje? Va a depender en realidad de las características de la superficie. ¿Sí? Por eso la diferencia acá. Los dos están iluminados con la misma lámpara y el mismo nivel de iluminancia. Pero esta superficie, que es más clara, va a reflejar más intensidad que esta. ¿Sí? Entonces el ojo a esta superficie la percibe como si tuviese más brillo, o lo que se denomina más luminancia. ¿Bien? Entonces, esa es la diferencia. ¿Sí? Y recuerden que eso es lo que está percibiendo el ojo y que también calculan los software de simulación. Y se expresa en qué? En candelas, es decir, intensidad que se expresaba en candelas, sobre metro cuadrado, o sea, sobre superficie. ¿Sí? ¿Esto les queda claro? O sea, medimos Sí. una cosa, en realidad lo que percibe el sistema visual es otra. ¿Bien? Sí, sí, es. Se llama brillo también porque si la superficie es muy pequeña y se refleja mucha luz, nos va a dar la sensación de que es muy fuerte o tiene mucho brillo. En realidad nos termina encandilando, porque se termina generando una reflexión en una superficie muy, muy pequeña. ¿Bien? Entonces,
eso hace que en realidad tratar de evitar la molestia, la fatiga para el sistema visual, hay que tratar de evitar siempre lo que es luminancias o brillos muy, muy elevados. Bueno, esta es otra forma de explicar la luminancia, donde tenemos la fuente luminosa, la superficie a la cual estamos viendo. La fuente luminosa genera sus rayos de luz. Esta superficie refleja esos rayos de luz y los hace que se emitan en dirección, se reflejen en dirección hacia nuestra vista. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo nosotros? Desde este ángulo no vamos a estar viendo esta superficie, sino la proyección de esta superficie, es decir, esta superficie aparente, es lo que vemos. ¿Sí? Entonces, y la intensidad, dijimos que la luminancia era la intensidad sobre la superficie que estamos viendo. Bueno, entonces, si esta superficie aparente es cada vez menor, tiende a ser menor, ¿qué va a pasar? Al ser la superficie aparente cada vez menor, la luminancia tiende a aumentar, siempre que se mantenga la intensidad igual. ¿Sí? La luminancia tiende a aumentar, y ahí es donde se da la característica del brillo. ¿Sí? Superficies muy pequeñas que emiten mucha intensidad generan mucho encandilamiento o luminancia. Y ahí se ve el concepto del brillo. Bien, entonces está expresado, la luminancia está expresada en candela por metro cuadrado. Bueno, y acá les intenté hacer un ejemplo, a ver si lo interpretan. Esta es una superficie dada, que está emitiendo, cada uno está viendo hacia su pantalla, y la pantalla emite hacia el ojo una intensidad dada. ¿Bien? Entonces, podemos decir que esta superficie a cada uno le está proyectando o generando una luminancia, vamos a tratar de mencionarla como muy elevada. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que sucede ahora? ¿Qué es lo que cambió? La superficie es la misma. La intensidad que está emitiendo o genera este color sobre o hacia la visión de cada uno tiene menor intensidad. Entonces, está cambiando la intensidad y por lo tanto la luminancia es menor. ¿Bien? Y en este caso, ¿qué sucede? La superficie sigue siendo la misma, la intensidad hacia el ojo es menor. Entonces tenemos una luminancia menor. ¿Sí? Bueno, espero que lo hayan interpretado. Y acá les doy algunos ejemplos de luminancia. O sea, acá ya estamos trabajando con lo que se refleja, no lo que incide. Sino que una calle bien iluminada, 2 candelas por metro cuadrado. Eso es lo que refleja. Si tenemos más reflexión, ¿qué va a suceder? Puede llegar a generar molestia o encandilamiento en los conductores. Entonces también tiene que ser, eso se nota mucho, que nos aumenta la luminancia cuando vamos manejando y está lloviendo. O sea, se refleja mucho, se pone muy brilloso el asfalto, y ahí es donde notamos que hay más brillo, ¿sí? Los brillos se resaltan más y se torna más molesto todo ese deslumbramiento o ese aumento de la luminancia. El papel blanco iluminado con 400 lux, esto es el nivel de iluminación, nos generan hacia la visión aproximadamente 100 candelas por metro. Un papel blanco iluminado con más nivel de iluminación, vamos a tener también en la misma forma, en la misma proporción, va a aumentar lo que se refleja. Ahora, si es un papel negro que está iluminado con estos 400 lux, vamos a tener que se reflejan hacia el ojo, hacia el sistema visual, un nivel menor. Entonces lo vamos a percibir como si estuviese menos iluminado. Y también hay valores recomendados en todo lo que es el ambiente laboral, por ejemplo, las paredes que no tengan mucha luminancia o mucho brillo, porque también fatiga y genera mucha molestia.
Entonces están recomendados niveles de 50 a 100 candelas por metro cuadrado, y para los cielos rasos, para los techos, un poco más, porque no están tan directo en el campo de visión, pero siempre se tienen valores recomendados. Otra característica que hace que en el ambiente laboral no se pida medir generalmente lo que es la luminancia, y tratemos todo con iluminancia, o sea, lux, es que el hecho de, si yo quiero medir la luminancia, los instrumentos para medir esta magnitud son muchísimo más caros que un simple luxómetro. Entonces ahí lo hace, y es más complejo, porque yo tengo que tener en cuenta, ¿qué cosa? Tengo que tener en cuenta la superficie sobre la que estoy midiendo, el ángulo con que mido, distintas variables. Entonces lo más simple es medir la iluminancia. Y ahora lo que percibe el ojo es la luminancia, pero es mucho más complejo medirla. Y la última magnitud con que se trabaja en luminotecnia también está relacionada con el rendimiento luminoso, que también la pueden encontrar como eficacia lumínica, eficacia luminosa o eficiencia lumínica. ¿Sí? Son los tres, son sinónimos. Y están hablando de qué? De la relación entre la cantidad de luz que emite una lámpara y la potencia eléctrica que consume. ¿Bien? Eso nos da el parámetro. Y para cualquier diseño de sistema de iluminación lo tenemos que tener en cuenta. O sea, no es cuestión de poner lámparas que tengan mucho flujo, iluminen mucho, pero a la vez que tengan una potencia muy, muy elevada. Perdón, ¿Sí? ¿qué era el flujo luminoso o cómo se medía? El flujo es la cantidad de luz que está emitiendo una lámpara en todas las direcciones. O sea, sería como la potencia luminosa, no potencia eléctrica. La Bien, potencia es sinónimo de potencia luminosa. ¿Sí? Es el flujo. Ahora las lámparas, por ejemplo, las LED y las bajo consumo, están obligados todos a informar este dato. ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan? Si ustedes buscan alguna lámpara que han comprado hace poco, en el etiquetado, en la caja, tendría que informarles el flujo. ¿Por qué creen que es importante? Para tener una buena eficiencia en relación a los vatios. O sea, principalmente porque el flujo en realidad me está informando cuánta luz genera esa lámpara. Es que en realidad los watts no te informan nada. Puede ser 40 watts, Exactamente. pero no tener buena eficiencia o tener menos watts. Y mucho Claro, más. en realidad informar la potencia eléctrica me está diciendo cuánto consume, pero en realidad no me está diciendo nada de cuánta luz genera. ¿Sí? Y el dato principal es saber cuánta luz genera y saber también la potencia eléctrica. Entonces yo lo puedo comparar, ya ahora está habiendo muchas tecnologías, yo estoy teniendo lámparas LED, las bajo consumo, que son las fluorescentes, vapor de mercurio, o sea, ya lo que tengo que hacer, tengo que llegar a saber, o sea, que me informen el flujo, es decir, la cantidad de luz que emite la lámpara, y la potencia que consume. Entonces, con estas dos variables yo puedo seleccionar entre decir, yo voy a comprar una bajo consumo de 10 vatios, ¿sí?, de potencia, y un LED de 10 vatios. Pero ahora, con esa información, con la potencia, yo puedo llegar a saber cuál de las dos emite más luz. No. ¿Sí? Entonces, ¿con qué las voy a comparar? Con el dato del flujo. ¿Sí? El flujo es el que me dice, las dos consumen lo mismo, pero ojo, el LED está emitiendo, a lo mejor dicen 1500 lumen, y la bajo consumo está emitiendo 1000 lumen. Es decir, que las dos consumen lo mismo, pero nada más que el LED emite más luz. Entonces, esto nos está diciendo que en realidad ese LED tiene más rendimiento luminoso, más eficiencia que la bajo consumo. Entonces, actualmente se está comparando mucho, esta variable se está comparando mucho entre las distintas tecnologías. Y por ejemplo, el LED todavía no ha podido tener más eficiencia que una lámpara
de vapor de sodio de baja presión, que son las que se utilizan para la iluminación vial. ¿Bien? Entonces, ahí es donde entra en juego ya. Y esto, en cuanto a lo ambiental, también es importantísimo, porque no es cuestión de decir, bueno, yo ilumino con esta lámpara. No, también se tiene que hacer una evaluación de la eficiencia energética de todo el sistema. Y ahí entra en juego la variable esta. Bueno, ¿eso les queda claro? Sí, 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 de eso. Bien. Esto, me imagino que están familiarizados, o sea, cuando ya se habla de eficiencia lumínica, o sea, ya nos vamos a todo lo que es el etiquetado de las lámparas, no solamente de las lámparas, o sea, ya vienen un montón de otros productos con este tipo de etiquetado, pero básicamente para lo que es lámparas, nos está diciendo, en función del rendimiento, qué tipo de categoría tenemos. Esto hace poco tiempo se ha cambiado, para lo que es iluminación, se ha cambiado esta eficiencia energética. Porque antes, a partir de la A hasta la G. A, B, C, D, E, F y G. Bueno, actualmente ya las últimas lámparas ya están viniendo con este tipo de clasificación. O sea, ya, ¿qué ha pasado? Las distintas tecnologías hacen que haya más eficiencia o aumente la eficiencia lumínica, y entonces nos obligan a generar 2 escalas más. O sea, ya de la A se suma una A más y una A más. Y ya se quitan las últimas 2, que eran las más ineficientes de todas, que era la F y la G. Y la normativa IRAM, para lo que es venta de productos luminotécnicos, nos está obligando esta normativa a informar esto: los lúmenes que emite esa lámpara y los vatios que consume. Con estas 2 variables, yo puedo llegar a comparar distintas tecnologías. ¿Sí? Esta, por ejemplo, es una etiqueta de una LED que tiene muy buen rendimiento. Pero sepan que puede haber una LED o un vapor de sodio que tiene más rendimiento, más eficiencia que esta. Y, por ejemplo, en Europa ya han generado una categoría más, o sea, la A más, ¿sí? Y ya quitan la E. O sea que se están vendiendo lámparas que tienen más eficiencia todavía. Y esto es una carrera sin fin entre las distintas tecnologías. Y el LED ahí ya está palmo a palmo con las lámparas de vapor de sodio, que son las más eficientes conocidas hasta ahora. Profesor, Sí. ¿las lámparas fluorescentes de cátodo frío no están entre las más eficientes? Las lámparas De fluorescentes de cátodo frío. Las fluorescentes tienen buen rendimiento, muy buena eficiencia, pero generalmente las de sodio y el LED ya le están sacando ventaja. No, pero las fluorescentes tienen filamento en los extremos, pero las de cátodo frío tienen tienen ¿cómo que se dice? Un terminal adentro, ¿no? Es No tienen terminal. Sí, tiene el lugar Hay unas que son de inducción. Claro, en lugar de tener filamentos en los extremos, tiene un cátodo frío, o sea, un terminal hacia adentro, no sé cómo decir, un electrodo. Bien. Son del tipo de los que, por ejemplo, usan los escáneres viejos o los LCD, los televisores, las fuentes luminosas que tienen un LCD. No sé si bien. son de muy usados, pero son delgaditas así. La verdad que no la conozco bien en detalle. Sí. Pero son de cada tipo de tecnología, van saliendo a lo mejor algunos tipos especiales o para aplicaciones especiales que pueden ser este caso que mencionas. Yo el que conozco es un fluorescente que en realidad, ya lo vamos a ver, que en realidad no tiene electrodo. Entonces, la excitación del gas que genera la luz se hace a través de unas bobinas, y entonces tiene una vida útil
muchísimo más elevada, casi más elevada que el LED. Esas son las que yo le digo, profesor. Sé que tiene, eso estoy seguro, que tiene una vida muy, Ya les muestro. muy alta. Bien. Pero también tenían, por lo menos yo tengo una acá, no la puedo destornillar, pero tengo una que es fría, o sea, no consume un toque a la lámpara y no hay calor en ningún lado. Claro, eso también habla de la eficiencia. Mientras más temperatura emiten, menos eficiencia tienen, porque están, digamos, derrochando potencia en forma de calor. Claro, en los fluorescentes yo sé que el principal defecto del fluorescente es que la falta de eficiencia está en el mismo filamento. Tengo entendido que sirve para que arranque el fluorescente. Una vez que arranca, se le puede no tiene desconectar. necesidad de estar, pero igualmente se calienta una vez que arrancó y es lo que calienta el tubo, digamos, uno toca los extremos del tubo fluorescente y lo calienta, digamos. Por eso, con los extremos del tubo, ya lo vamos a ver en los tipos de lámparas, pero con los extremos de el extremo que tenemos, los filamentos que tenemos en los extremos, eso excita el gas, o sea, se produce una corriente de electrones al arrancar, excita el gas y el gas genera luz ultravioleta que después se transforma en luz visible. Pero después, si yo después de que arranco el tubo fluorescente, le desconecto el arrancador, van a ver que sigue funcionando, lo único no va a poder encenderse de nuevo. Y yo lo he comprobado eso, lo que sí, también he comprobado que el filamento sigue calentando, o sea, sigue siendo una fuente de emisión. De calor, digamos, y lo que Claro. afecta la eficiencia del tubo fluorescente. Sí, por eso no, y por eso una de las ventajas del fluorescente es no tener muchos ciclos encendidos y apagados, no soporta ciclos encendidos y apagados porque se va gastando mucho el filamento. Claro, y lo que yo le digo es que creo que lo que usted más o menos me dijo recién, El de inducción debe ser. justamente viene como una solución a ese problema, digamos, en lugar de tener filamentos, tiene unos electrodos. Que no sé de qué materiales son, es muy caro, no sé de qué materiales, de qué metal, que hace que se desgaste muy poco con el tiempo, digamos, ¿no? Deben ser sí, se las conoce, claro, se las conoce como inducción y son muy buenas, pero ya tienen muy buena vida útil. Esa es la característica principal. Bien. Yo creo que andan por, no sé si las 60.000 horas o 100.000. Entre 60.000 y 100.000, dicen. 100.000. Imagínense cuántos son 100.000 horas. Y nada. Entonces, compartir. Continuamos con lo que es el rendimiento. ¿Sí? El rendimiento luminoso, que esto es fácil de interpretar para el electrónico. Las primeras lámparas, las incandescentes, tenían de la potencia eléctrica total que consumían, aproximadamente un 5% se transformaba en luz visible y el resto era mayormente pérdidas por calor o por radiación ultravioleta. ¿Sí? Fundamentalmente, la mayor parte era pérdidas por calor, por eso era un radiador de calor más que un radiador de luz. Y era una tecnología totalmente, todavía existe, pero una tecnología totalmente ineficiente. O sea, un 5% solo de luz, cuando estamos hablando que el LED ya tiene más del 50%. Bien. Hay dos leyes que son fundamentales para lo que es todos los cálculos luminotécnicos. La primera son dos leyes, una deriva de la otra. La primera y más simple es la ley de la inversa de los cuadrados, que nos están informando, qué nos está diciendo esta ley. Veamos, dice, la iluminación, ¿sí? El nivel de iluminación sería es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre la fuente de luz y la superficie iluminada. ¿Bien? Esta sería la expresada como fórmula. Dice, el nivel de iluminación es igual a la intensidad en la dirección del plano o de la superficie dividido la distancia que tenemos entre la fuente de luz y la superficie elevada al cuadrado. ¿Bien? Eso es lo que dice, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Esto para qué nos sirve? Sí, después hubo las
las filminas. Ya vamos a ver cómo, ya eso lo arreglo con el ingeniero Olivero, a ver cómo la subimos. Pero las filminas las vamos a subir, y ¿cómo hacemos? ¿Qué nos está diciendo esta ley? Dice, yo tengo esta fuente de luz, yo sé, puedo averiguar por el fabricante, me tiene que decir qué intensidad tiene en esta dirección. Supongamos que la intensidad sea 36 candelas, y si quiero calcular qué nivel de iluminación genera acá, en esta superficie que está colocada a 1 metro, ¿cómo lo vamos a hacer? Justamente aplicando esta ley. Nos dice que el nivel de iluminación, es decir, yo con un luxómetro, si quisiese saber cuánto tengo acá, puedo llegar a calcularlo, puedo decir, esta fuente de luz emite 36 candelas en esta dirección, la distancia que tenemos entre la fuente y la superficie es de 1 metro, es decir, que voy a tener 36 candelas sobre 1 metro cuadrado. Y eso nos da 36 lux. ¿Sí? Es una forma muy, muy simple. Ahora, ¿qué sucede si la superficie que yo quiero calcular está a 2 metros de distancia? Lo mismo, es aplicable exactamente lo mismo. ¿La intensidad cambia o no en esta dirección? Les pregunto. No, no cambia. No cambia. O sea, si estamos analizando en la misma dirección, la intensidad es la misma. ¿Sí? Si cambiásemos de dirección, ahí sí tenemos que ver qué intensidad tenemos en esa dirección. Pero acá estamos analizando en la misma dirección. Entonces, vamos a tener 36 candelas sobre la distancia que tenemos ahora es 2 metros al cuadrado, tenemos 4 metros cuadrados. Y eso nos da 9 lux. Bien, 36 sobre 4, 9 lux. Y a 3 metros, ¿cuánto nos daría? De nuevo, 36 candelas sobre 3 metros al cuadrado, o sea, sobre 9 metros cuadrados, nos termina dando 4 lux. ¿Bien? O sea, con el sonido tengan en cuenta que pasa lo mismo. Si la fuente, siempre que se puede llegar a asumir como puntual. Entonces, con estas fórmulas, con esta ley, podemos llegar a calcular de una manera muy, muy simple, sabiendo las características de emisión de una fuente, cuánto va a generar a distintas distancias y distintas direcciones. ¿Bien? O sea, esto se utiliza mucho, sobre todo para el diseño de espacios iluminados, para saber estimativamente cuánto generaría en distintas superficies, ¿sí? Que estén ubicadas en distinta dirección y distinta distancia. ¿Esto qué es en realidad? Fíjense que lo que está haciendo, si yo tengo un flujo luminoso que se emite en esta dirección, a 1 metro voy a tener que se dispersa en esta superficie, ¿sí? Bueno, ¿qué va a pasar a 2 metros? En realidad, ese flujo luminoso se sigue dispersando y va a llegar a incidir sobre una superficie que es 4 veces esta. ¿Sí? Por eso, en realidad, el nivel de iluminación pasa de ser 36 lux a 9 lux, es decir, un cuarto. ¿Por qué? Porque en realidad el flujo luminoso de la lámpara en esta dirección se dispersó y ahora llega a cubrir 4 veces más que a 1 metro. Por eso se reduce un cuarto. Y lo mismo sucede si hacemos el análisis a 3 metros. ¿Qué está sucediendo acá? O sea, esta superficie que teníamos 1 metro, vamos a tener a 3 metros, que en realidad es equivalente a tener 9 superficies de esa. El flujo sigue siendo el mismo, nada más que se sigue dispersando la luz, y termina captando, termina incidiendo sobre una superficie 9 veces mayor. Por lo tanto, de 36 lux vamos a pasar a tener un noveno de eso, es decir, 4 lux. Bueno, eso es lo que se explica acá con estas superficie 3, 9 veces la superficie 1. Bueno, esa es la ley de inversa de los cuadrados, que para poder aplicarla tenemos que tomar en cuenta como que la fuente de luz en realidad la tenemos que asumir como puntual, siempre tiene que asumirse como puntual.
no puede aplicarse para fuentes de luz que son, o sea, son muy largas, ¿sí? No se pueden llegar a tomar como puntuales, o fuentes de luz que son superficiales. Ahora están viniendo unas placas que iluminan, ¿sí? Que son todas cuadradas, y que esas, si las colocamos varias juntas, no se puede llegar a aplicar esta ley para calcular cuánto nivel de iluminación genera. Bien, entonces tiene que ser para fuentes puntuales o para el caso de tubo fluorescente, pero de forma cuánto genera un solo tubo fluorescente, no una línea de tubo fluorescente, porque ahí ya cambia y se asume como una fuente lineal, no puntual. Bueno, y esa era la primera ley, y la ley del coseno, que en realidad es la ley madre, la ley principal o completa, ¿qué nos está diciendo? Sería este caso. La ley del coseno nos está diciendo, la ley del coseno del ángulo, en realidad es la denominación exacta. La iluminación, ¿sí? El nivel de iluminación es proporcional al coseno del ángulo de incidencia. Lo que vimos recién, ¿qué era? Dijimos que era la ley del inverso de los cuadrados, donde decíamos que era esta parte de la fórmula, ¿sí? El nivel de iluminación era proporcional a la intensidad, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Bueno, ahora ya, eso es cuando la luz incide de forma normal o perpendicular al plano de trabajo que yo estoy queriendo calcular. Bueno, ahora, ¿qué sucede cuando ya tenemos que la luz incide con cierto ángulo, no normal, sino cierto ángulo, con respecto al plano de trabajo? Bueno, acá es donde se aplica esta ley, que es la ley completa, que llegamos a decir que el nivel de iluminación que yo voy a tener en este punto P, ¿sí? En este plano horizontal, va a depender de ¿qué? De lo que vimos recién, que era la intensidad, la distancia que yo tengo al cuadrado, pero ahora tenemos que aplicarle también el producto por el coseno de este ángulo. Este ángulo, recuerden que es el Ahora como que depende de la distancia de la normal más el ángulo de incidencia. Claro, o sea, sigue dependiendo de la distancia, pero ahora hay que tener en cuenta también el ángulo. ¿Bien? Por eso en realidad es la ley completa. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que este ángulo es 0, o sea, sería este caso, nos termina quedando, ¿qué cosa? La ley del inverso del cuadrado. ¿Sí? La ley que vimos recién. Claro. ¿Bien? Entonces, en la mayoría de los casos tenemos que hacer cálculos aplicando esta ley, diciendo, yo tengo esta lámpara que emite a lo mejor en distintas direcciones, y yo quiero saber cuánto va a emitir en esta dirección y en este punto que está a cierta distancia. Bueno, aplicando esta ley, lo podemos llegar a estimar de una forma muy simple. ¿Qué voy a necesitar? Y sí o sí necesito la curva de intensidad luminosa de esta lámpara. Con ese dato, yo ya puedo llegar a calcularlo. ¿Bien? Esto mismo, esta misma ley, se puede expresar también de esta forma. Donde, ¿qué es lo que cambia? En lugar de trabajar con la distancia, ¿con qué voy a trabajar? Directamente con la altura que hay entre la luminaria y el plano de trabajo. ¿Bien? Eso es lo que cambia. O sea, cambio de, en este cambio, esta distancia que tenemos acá, lo cambio por h. Y aplico esta fórmula, que es coseno cúbico del ángulo. Y de esa forma es mucho más simple. Generalmente el dato que uno tiene es la lámpara, la altura a la que está, y con respecto al plano de trabajo, que sería este. Bien, esto ya vamos a hacer un cálculo para ver que es muy simple y es muy importante para cualquier diseño de iluminación, y con la información que me da el fabricante de la intensidad, yo puedo llegar a estimarlo con muy buena exactitud. Bueno, entonces, ¿sí? Acá les hago una salvedad, que es que esto es lo que vimos,
cuando el plano que yo quiero calcular es un plano horizontal, utilizamos esta fórmula que vimos recién. Ahora, ¿qué sucede cuando el plano que estamos, con el que estamos trabajando, que queremos calcular, es un plano vertical, como por ejemplo puede ser un tablero eléctrico, que yo quiero saber que esta luminaria, a ver si llega a iluminar bien ese tablero eléctrico, ¿sí?, que está vertical. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, hay este tipo de, o sea, esta fórmula para cuando el dato que yo quiero calcular es un plano ya vertical, ¿sí? Hasta acá habíamos visto el plano horizontal. Ahora, cuando quiero calcularlo, donde tengo el plano vertical, utilizo esta otra fórmula, y manejándome con los mismos, el mismo ángulo y sabiendo la intensidad en esta dirección. Bien. Sí, esto es lo que les explicaba un plano que es pH, y este en el caso que sea un plano vertical, también el nivel de iluminación. Eso es lo que se explica acá. Por ejemplo, sí o sí, esto es lo que necesitamos, o sea, cómo son las curvas de intensidad de esa lámpara o de esa luminaria, según qué es lo que coloquemos en el espacio de trabajo. Fíjense. Esto tiene mucho campo de aplicación en el ingeniero electrónico para llegar a estimar estos niveles de iluminación. Estos ya son datos reales de lámparas generalmente muy utilizadas en el ambiente académico, iluminación de, por ejemplo, iluminación de aulas. En la UTN hay muchas de estas lámparas, se ponen a ver sobre todo en el edificio Soro, en el edificio nuevo, hay muchas de estas lámparas, ¿sí?, que se llaman ala de murciélago. O sea, son luminarias que tienen dos tubos fluorescentes y este tipo de terminación metálica, una chapa pintada de blanco, que esta es la curva de distribución de la intensidad luminosa que me está diciendo el fabricante que genere esta lámpara, ¿sí?, con esta distribución. ¿Qué podemos llegar a decir de esto? Esta lámpara, por ejemplo, está emitiendo hacia el plano superior, o sea, ¿con esto yo puedo llegar a iluminar el techo? ¿Qué me dicen ustedes? No, para nada. Por reflexión. ¿Sí? Esto, salvo por reflexión, pero después es como si la lámpara estuviese acá, y o sea, hacia arriba, hacia el plano superior, no está emitiendo nada, no lo permite, el tipo de disposición que tiene la lámpara, la luminaria, perdón. Y está emitiendo hacia dónde tiene la mayor intensidad. De nuevo, a 0 grados, ¿sí?, en la vertical. A 60 grados, por ejemplo, ¿emite algo? Sí, está emitiendo mucho menos, pero está emitiendo, no llega a ser 250 candelas, sino que me está diciendo que emite y casi 100 candelas. ¿Y por qué me da dos curvas? ¿Por qué podría ser? Una no será de la fuente y la otra la reflejada. Por los distintos índices cromáticos. Una es para los colores perdón, por la temperatura de la luz de 0 a 180 y otra de 90 a 270. No, fíjense esto. ¿Sí? Esto es lo que me dice, a ver, lo vamos a agrandar. Esto es lo que me dice el fabricante. Esta sería la vista de planta de la luminaria. En distintas direcciones. Exactamente, o sea, acuérdense que eran dos ejes ortogonales, generalmente dos planos ortogonales. Si la analizamos a la luminaria, cortada por un plano en este sentido, o sea, un plano transversal a la luminaria, nos dice que nos da la curva, ¿sí?, o sea, un plano que sea transversal a la luminaria, nos termina dando la curva roja. ¿Bien? Y si la cortamos a la luminaria, o sea, esta es la vista de nuevo, la vista de planta, la cortamos con un plano longitudinal, se termina dibujando sobre ese plano la curva azul. Es decir que
Estas son las dos curvas. Una es la curva longitudinal, o sea, la curva que genera de intensidad en el sentido longitudinal, y otra en el sentido transversal. Es para saber cómo está emitiendo la luz en los dos planos, en los dos cortes que tiene la luminaria. ¿Se entiende eso? Sí, fíjense que Sí. no es una luminaria que sea simétrica, pero así todo, las dos curvas no son muy distintas. Entonces, yo si la coloco de una forma, o la giro a 90 grados y la coloco de otra, transversal, tampoco me va a diferir mucho los niveles de iluminación que genera, ¿sí? La intensidad. Bueno, y otro dato importante es esto. Esto que tenemos acá. Esto. O sea, ya no estamos hablando acá, estas curvas no están expresadas directamente en candelas, sino que están expresadas en ¿qué? Vean que está expresada en candela por kilolumen. ¿Por qué? Porque se dice que son curvas normalizadas, es decir, que están en función de la lámpara que yo le coloque a la luminaria. ¿Sí? Bueno, esto nos está diciendo que esta luminaria emite en cada dirección tantas candelas por kilolumen de las lámparas que yo le coloque a esa luminaria. Si yo le coloco dos lámparas que entre las dos suman 1 kilolumen, ¿sí? Me va a generar, ¿qué cosa? Me va a generar este valor de intensidad. ¿Sí? 200, por ejemplo, 250 candelas por kilolumen. Si yo le coloco justamente dos lámparas que entre las dos sumen 1 kilolumen de flujo luminoso, yo al valor que leo acá lo multiplico por los kilolumen que tienen las dos lámparas, y eso me termina dando la intensidad real. Entonces yo al valor que leo lo tengo que multiplicar por los kilolumen de las dos lámparas que yo le coloco. ¿Sí? O sea, cuánto flujo emiten los dos tubos. Y de esa forma, entonces, si quieren hacemos un ejercicio simple, de esa forma tenemos el valor de intensidad en todas las direcciones, y dependiendo del flujo, de la cantidad de luz que tienen los tubos que yo le coloco a la lámpara, a la luminaria. ¿Sí? Bueno, este es el dato que dan los fabricantes de la luminaria, o sea, el dato principal que da el fabricante. Entonces, con esto es un tipo de iluminación, se dice directa, no está emitiendo nada hacia arriba. ¿Sí? Es todo iluminación hacia el plano inferior. Después podemos llegar a tener este tipo de luminaria. ¿Lo han visto alguna vez? Sí, en la facu. No, nunca lo vi. Esto hay sobre todo en oficinas hay en la facu. ¿Bien? ¿Qué tipo de luminaria es? También una luminaria con dos tubos fluorescentes, pero se dice que este tipo de luminarias son del tipo Luber doble parabólico. ¿Sí? ¿Luber qué es? Son este tipo de rejilla que tienen, y el doble parabólico en realidad es la forma que tiene internamente esta carcasa, ¿sí? O la luminaria, que en realidad es como una parábola, que eso me produce que la luz salga más focalizada que en el caso anterior. En el caso anterior, ¿cómo emitía fíjense cuánto tiene de apertura el haz luminoso de esta luminaria? O sea, prácticamente está tomando digamos, de 90 grados o un poco menos hasta 90, o sea, una apertura de 180 o un poco menos. Bueno, ¿esta qué apertura tiene de emisión? ¿Cuánto estamos teniendo? Desde 45 grados hasta 45. O sea, en total tiene una apertura el haz de luz de 90 grados. Y ya no tenemos 180 grados como recién. Ni tampoco tenemos qué sucede si tomamos el fluorescente solo y lo colocamos acá al medio. ¿Cómo emite el fluorescente solo? ¿Cómo emitiría? O sea, emitiría
360 grados. ¿Sí? O sea, emite 360 grados. Sí. Sí, Bueno, sí. ahora, cuando ese fluorescente lo colocamos en esta luminaria, la luminaria le cambia totalmente la emisión y hace que en realidad estos fluorescentes generen solamente iluminación en 90 grados. ¿Sí? Ya no en 360, sino 90 grados. Ese es es justamente lo importante de un buen diseño de luminaria. Enfocar la luz hacia donde yo quiero. ¿Bien? Eso es lo que produce este tipo de luminaria que se llaman Louver doble parabólico, ¿sí? Que están muy de moda, sobre todo para oficinas. ¿Por qué? Uno dice, ¿por qué se utiliza mucho esto? ¿Se imaginan por qué o no? Y porque necesito focalizar la luz sobre el escritorio, además de eso no. Yo focalizo mucho la luz sobre el escritorio, entonces se aprovecha al máximo. No es como en este caso, que en realidad la luz la dispersa hacia las paredes también. Bueno. Y sobre todo, este tipo de luminaria, la luz sale enfocada hacia abajo, bien concreto, y no, por ejemplo, si yo tengo una persona que esté sentada, veamos, que esté sentada sobre, suponiendo, viendo desde aquí, a 60 grados, ¿qué va a pasar? Si yo estoy sentado acá, la luminaria la tengo en el techo acá, desde acá, yo voy a poder ver si está si esa lámpara, si esa luz está encendida o no. En teoría no. Si mirando solo la luminaria, no. Mirando solo la luminaria no vamos a ver si está encendida o no, porque en realidad no emite intensidad alguna en esta dirección. Y entonces me voy a dar cuenta porque está iluminado el plano de trabajo o hay reflexiones que me dicen, sí, está iluminando, está encendida, pero yo no voy a ver directamente la luminaria, o sea, no tiene emisión en esta dirección. Y esa es una de las ventajas. ¿Por qué? Y porque si el techo yo lo tengo muy bajo, como en el caso de oficinas, no me produce ningún encandilamiento, ¿sí? Deslumbramiento. No me produce nada de encandilamiento. Entonces, genera un ambiente de trabajo ameno y no fatiga la visión. Entonces, está todo enfocado hacia abajo. Si yo tengo el plano de trabajo acá y estoy sentado acá, que tenga la luminaria encima mío no me produce molestia. ¿Sí? Ya que tenga la luminaria muy atrás, o sea, el plano de trabajo lo tengo acá, y yo estoy sentado acá, así me puedo llegar a producir un poco de sombra. Entonces tampoco es recomendable. Siempre se aconseja la luminaria colocada arriba del puesto de trabajo. Y a los otros puestos, si utilizo este tipo de luminaria, a los otros puestos no le va a producir molestia, ¿sí? Porque no llega a emitir luz en las otras direcciones. Esa es la principal ventaja de hacer este tipo de luminarias bien focalizadas, sobre todo cuando hablamos de techos bajos. Ya si son techos mucho más elevados, de más de 4 metros, entonces ya no estoy dentro del campo de visión molesto de la gente, ¿sí? Porque están las luminarias mucho más elevadas. Bueno, y otro dato también importante es esto. ¿Qué está hablando este N o este rendimiento del 52%? ¿De qué se imaginan? ¿Cuánto refleja, no sería? Bien. No. O quizá el consumo. ¿Cuánto consume en relación de cuánto emite? Está relacionado con el consumo. Pero eso no depende En realidad, de la luminaria, de la lámpara que le pongas, de la luminaria que le claro, pongas. o sea, es una relación de la lámpara con la luz que emite la luminaria. En realidad, ¿qué me está diciendo? Entiendo. Me está diciendo que de lo que generan la lámpara, de lo que generan las lámparas solas, desnudas, ¿sí? De esta luminaria solamente sale el 52%. ¿Sí? Del flujo luminoso que generan estos dos tubos solos, del flujo luminoso, solamente de esta luminaria va a emitir el 52% de esos flujos.
¿sí? O sea, si los dos tubos, entre los dos, generan 1 kilolumen, es decir, 1000 lumen, si esos dos tubos los coloco en esta luminaria, de esta luminaria termina saliendo ¿cuánto? 520. 520 lumen nada más. ¿Ahí se entiende? Sí. A mí no me quedó claro el tema de las dos curvas. Las dos curvas depende de cómo lo analizas. Esta es la vista de planta, es decir, la vista desde arriba. ¿Sí? Si, a ver, fíjate. Vamos a dejar de compartir. Mira. Esta es la luminaria. ¿Sí? Acá tenés los dos tubos. Si yo estoy viendo la luminaria así, y la corto con un plano de trabajo así, me va a generar, en este plano, me va a generar esta curva de intensidad. ¿Sí? Sí. Bueno, esa es una curva. Y no va a ser lo mismo que si yo la corto con un plano así. ¿Sí? Longitudinal. Me va a generar la otra curva. Perfecto. Entonces, según la disposición que voy a utilizar, es el plano que tengo que trabajar, o que tengo que utilizar. Bárbaro, ¿Sí? quedó clarísimo. Ahí está claro. En estos son fáciles. Hay luminarias que yo la coloco así, me genera un tipo de distribución de intensidad. La giro y me está generando otra curva distinta, muy, muy distinta. Hay otras que son simétricas, que las dos curvas son iguales. ¿Bien? Bueno, eso generalmente cuesta ver en el análisis, pero al electrónico generalmente le resulta fácil. Bueno, entonces, ahí está lo de las dos curvas. Es decir que esta luminaria me está diciendo, en el plano transversal es muy distinto la emisión al plano longitudinal, que sería la curva azul. ¿Sí? Es más pareja la intensidad cuando la coloco en el plano o analizo el plano transversal. Es decir, la luminaria no colocada así a lo largo, sino colocada como si estuviese viendo acá las puntas de los tubos. ¿Sí? Esta parte. ¿Sí? Nos da la curva roja. Ahora, si la analizo a la luminaria colocada así a lo largo, nos estaría generando esta curva azul. ¿Bien? Esta focalización de la luz en realidad la produce estas rejillas y la forma parabólica que tiene internamente la luminaria. Ven que tiene una terminación bien, bien espejada. Entonces, uno se cree, el preconcepto que tiene es que al tener tanta superficie espejada, el rendimiento que tiene, en realidad, es altísimo. O sea, esta luminaria absorbe muy poca luz, luz que generan los tubos. Bueno, vean que no es así. O sea, que en realidad tiene un rendimiento del 52%. Quiere decir que si los dos tubos, entre los dos, generan 1000 lumen de flujo luminoso, cuando los coloco en esta luminaria, van a salir de esta luminaria solamente 520 lumen de ese flujo. O sea, los otros 480 lumen terminan siendo absorbidos por la luminaria en el hecho de reflexión que hay acá interno de la luz. ¿Sí? Todas esas reflexiones me terminan absorbiendo el 48% de la luz que generan los tubos. ¿Bien? Ese es un dato importantísimo, porque uno por ahí se preocupa por tener lámparas de muy buena eficiencia, y no sabe esto de que la luminaria también incide mucho en el rendimiento. ¿Sí? ¿Les queda claro eso? Bien, bien claro el rendimiento en realidad de la luminaria. Sí. ¿Sí? Uno al ver las terminaciones estas anodizadas, bien, bien espejadas, dice, no, esta lámpara no absorbe nada, pero vean que absorbe muchísimo. ¿Y por qué? Y en realidad el hecho de focalizar la luz en un ángulo tan cerrado termina haciendo que la eficiencia sea también muy baja. 52% es muy poca eficiencia de la luminaria. En cambio,
vean la próxima luminaria. ¿Sí? Una luminaria que no es tan cerrada como la de recién, o sea, no es tan focalizada la luz, esta está emitiendo ¿en qué apertura? Y esta sí podemos decir bien 180 grados. ¿Sí? 180 grados. Y de una forma más pareja, no está tan focalizada. La otra era solamente 90 grados. Esta es 180 grados. ¿Qué rendimiento tiene esta luminaria? 63%. Y uno dice, ¿cómo 63%? Siendo que esta luminaria ya no está anodizada, no tiene una terminación espejada, sino que tiene una terminación, una pintura blanca. ¿Sí? Tiene un rendimiento mayor que la de recién. Justamente por el hecho de no tener la luz, o no tener que provocar o generar la luz tan focalizada. Y entonces tiene mayor rendimiento. Ahora, si a esta luminaria le hacemos una terminación anodizada más espejada, va a aumentar el rendimiento, ¿sí? Porque va a absorber menos y va a tener mayor emisión de flujo. Bueno, ese es un dato importantísimo a tener en cuenta para el diseño de espacios de iluminación. Bueno, quieren que hagamos, como para ir, por último, esta luminaria, una campaña industrial, donde uno puede llegar a ver distintas tipologías de intensidad luminosa, de curva de intensidad luminosa. ¿Qué es lo que sucede aquí? Yo puedo cambiarle a esta lámpara, a esta luminaria, puedo llegar a modificarle la altura de la lámpara, y eso modifica el haz de emisión. ¿Sí? Si la lámpara está colocada bien dentro de la campana, ¿sí? Bien arriba, el haz va a salir mucho más concentrado que si yo le bajo la lámpara y la coloco casi al ras. ¿Sí? En ese caso, el haz de la lámpara, de la luminaria, sale mucho más disperso. Y por lo tanto me está cambiando la curva de intensidad. ¿Sí? Yo acá estoy logrando que con esta disposición tenga a 0 grado casi 1000 candelas por kilo lumen. Bueno, pero si lo coloco en la otra disposición donde la lámpara está casi al ras, yo tengo que el haz se dispersa mucho más, o sea, está tomando más de 60 grados para cada lado, o sea, estoy teniendo más de 120 grados de apertura, y en el centro del haz ya no tengo las 1000 candelas, sino que estoy teniendo 320 y 330. ¿Sí? Pero estoy pudiendo iluminar más hacia los costados, hacia los laterales. Entonces, según la aplicación que querramos o que necesitemos, la podemos disponer de una forma o de la otra, o valores intermedios también. Bueno, estas son campanas industriales muy específicas, muy profesionales que vienen actualmente, y también esto lo pueden llegar a producir con los LED, o sea, ya son campanas que vienen con un LED, varias pastillas de LED, y pueden llegar a producir también la apertura o concentración del haz. ¿Y la eficiencia de esa luminaria? ¿Cómo? La eficiencia de esta, por ejemplo, hay muchos fabricantes que no me informan la eficiencia. Esta me está diciendo que utiliza las lámparas, vapor de sodio, 250 vatios. Pero claro, no me está diciendo cómo es la eficiencia. Seguramente, mientras más concentrada sea el haz, menor eficiencia va a tener. ¿Sí? Por el concepto que vimos entre claro, esta y esta. O sea, mientras más focalizada sea la luz, como en este caso, menos eficiencia va a tener. Mientras más dispersa o más libre de emisión está la lámpara, más eficiencia tiene. Es como que en este caso la luminaria termina absorbiendo mucho por las reflexiones que se producen acá, que son mucho más que en este caso. Claro, entiendo. Bien. Bueno. Sí, hacemos un ejercicio como para que vean la aplicación de estas fórmulas y cómo podemos llegar, vamos a utilizar esta luminaria y cómo se pueden hacer cálculos simples para cualquier diseño de iluminación. Bueno, trabajemos con esto. Esperen,
tiempo de reunión 1 minuto. Yo voy haciendo el dibujo en el pizarrón. Fíjense, ¿qué sucede si tenemos 2 luminarias, una colocada en este sentido y la otra colocada en el sentido longitudinal? Bien, tenemos cierta separación entre una y otra. ¿Sí? Si yo quiero calcular el nivel de iluminación, por ejemplo, que tengo en estos puntos. O sea, acá tenemos 1 metro, y acá tengo 1 metro y 1 metro. ¿Bien? ¿Se entiende la disposición de las luminarias? Esta sería la luminaria que vimos recién. ¿Sí? Continuemos entonces. Terminamos de emitir. Ahí estamos. ¿Se alcanza a ver la gráfica? Sí, sí se ve. ¿Sí? O sea, en el primer caso, en esta de la izquierda, tenemos la luminaria colocada así. O sea, aquí estarían los 2 tubos. Y en este caso, la luminaria está rotada. Está colocada con los 2 tubos así. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo sabemos qué nivel de iluminación tengo en este punto que está a 2 metros justo por debajo de la luminaria? Sabiendo qué dato necesito. ¿Qué voy a necesitar? ¿Sí? ¿Qué habíamos dicho que necesitamos? El ángulo de incidencia de cada lámpara. Y la intensidad. El ángulo de incidencia lo calculábamos geométrico. ¿Sí? Yo con la curva de intensidad sé el ángulo y puedo saber la intensidad en los distintos ángulos. El dato principal era el flujo de los tubos fluorescentes que yo le coloco a la lámpara, a la luminaria. ¿Sí? Cada tubo, vamos a decir, que tiene 3000 lumen. ¿Sí? 3000 lumen. Bueno, con eso ya puedo calcular todo. Hagamos un ejercicio para calcular este punto y a lo mejor este punto. Este punto, ¿cómo hacemos? Veamos. Acá, ¿qué ángulos tengo? 0. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Cuánto tenemos, díganme ustedes, cuánto tenemos de emisión a 0 grados? Los 3000 de la primera lámpara. ¿Sí? ¿Qué valor tenemos? No, 3000 es el flujo de los 2 tubos fluorescentes. Pero ¿qué valor de intensidad tenemos a 0 grados? Y 3200, 300. 300. Sería 3000 dividido 2 metros cuadrados. No, sería aproximadamente cerca de 1000, porque hay que hacer las 300 y algo de Por eso. candela. La hagamos por parte. Primero, ¿cuánto tenemos de acá? ¿Qué valor leemos de esta curva? 300, 130. 330, ¿Sí? Supongamos 320. ¿320 qué? Candela por kilolumen. ¿Bien? ¿Qué curva tenemos que utilizar para la luminaria de la izquierda? La roja. Azul. Esperen que termino de emitir. La roja, en realidad, acá es donde la luminaria colocada así, acá es donde emite así, de esta forma, con este corazón invertido. ¿Bien? Y la azul es la luminaria colocada hacia lo largo, longitudinal, emite de forma de la curva azul. ¿Sí? Sí. Bueno, si utilizamos la roja, ¿qué intensidad nos da a 0 grados? Dijimos 320 candela sobre kilolumen. ¿Bien? Como este es el valor normalizado que saqué de la curva. Ahora, ¿cómo calculo el valor real? Habíamos dicho
que tenemos que multiplicarlo, ¿por qué? Por los kilolumen que tienen los dos tubos fluorescentes. O sea, son dos tubos fluorescentes, por lo tanto voy a tener ¿cuánto? 6 kilolumen. ¿Y esto cuánto me da? ¿1920? Candela. Directamente candela. Esta es la intensidad real. O sea, este es el valor de intensidad real, yo teniendo, colocándole a esa luminaria, dos tubos fluorescentes que cada uno genera 3000 lumen, o sea, 3 kilolumen. ¿Se entiende? Sí. ¿Bien? Bueno, ya tengo el valor de intensidad. ¿Ahora qué voy? Directamente. ¿Qué hacemos? Teníamos la intensidad, 1920 candela sobre 2 metros al cuadrado. 2 metros, bien, 2 metros al cuadrado por Coseno de 0. coseno de 0 grados. ¿Sí? O sea que 1. ¿Cuánto nos da esto? 1920 dividido 4. 480. Bien, 480 ¿qué? Directamente. Eje, lux. ¿Bien? O sea, yo estoy teniendo acá, si voy con un luxómetro a 2 metros sobre la vertical, tendría que medir aproximadamente 480 lux. ¿Sí? ¿Se entiende? De esa luminaria. ¿No faltaría sumar de la luminaria. otra? Hay que ver el aporte, exactamente, muy bien. El aporte de esta otra. ¿En qué dirección? En esta dirección. ¿Qué tenemos? ¿Qué ángulo? Voy a tener 2 metros y 2 metros, o sea, voy a tener 45 grados. Tengo que ver a 45 grados de la curva azul cuánto aporta. ¿Sí? Y hacer el mismo cálculo. ¿Bien? ¿Cuánto tenemos acá, en este punto? O sea, esta luminaria va a generar 400, o sea, solamente esta luminaria, 480. ¿Sí? Habría que sumar el aporte de aquella. Bien. Esta, ¿cuánto va a generar en este punto? Lo hacemos rápido. ¿Cómo hacemos? ¿Qué ángulo tenemos acá? ¿Sí? ¿Cuál es este ángulo? ¿Cuánto me da? ¿Cómo lo calculamos? Arco seno de 2. Ustedes. Gente. No sería La tangente de, Claro, Exacto. arco tangente. de un ¿Sí? medio. Arco tangente de 1 sobre 2. ¿Bien? Arco tangente de cateto opuesto 1 sobre 2 cateto adyacente. ¿Bien? ¿Esto cuánto les da? 30 grados, ¿no? 26,56 grados. 26 grados. Bien. Intensidad 26 grados de la curva roja. Vamos. ¿Cuánto tienen? 26 grados. ¿Sí? Ustedes pueden llegar a ver. Acá tenemos. No puedo llegar a utilizar. No me permite dibujar sobre esta pantalla. Pero a 26 grados, ¿cuánto tendríamos? Si acá tenemos 15, acá tenemos 30, acá sería aproximadamente 20, esto sería 25. 360. Sería por ahí. ¿Sí? 26 grados. Si hacemos la proyección, ¿sí? ¿Cuánto sería? Fíjense, hay que hacer la proyección siguiendo estas curvas polares. 350. ¿Sí? 350, un poquito más. Fíjense que en realidad, si esto es 300 y esto es 400 y yo estoy ahí, sería un poquito más, 360. ¿Sí? 360 candela por kilolumen. ¿Bien? Entonces, lo hagamos. Dijimos 360 candela sobre kilolumen.
por, de nuevo, las lámparas son las mismas, 6 kilolumen entre las dos, ¿y eso cuánto nos da? ¿Cuánto les da? 2000. 160. Bien, 160 candelas. Intensidad real. ¿Sí? Intensidad real. Y el valor de iluminación, ¿cuánto sería? De nuevo, 2160 candelas sobre, la altura es la misma, son los 2 metros, 2 metros al cuadrado, por, acá ya tenemos que aplicar, coseno cúbico ¿de quién? De 26 grados. ¿Y eso cuánto les da? ¿392 puede ser? Puede ser 392. Lux, directamente. O sea que acá tendríamos solamente de esta luminaria 392 lux. Y habría que sumarle el aporte de aquella. ¿Bien? Yo calculo el aporte de esta en estos 3 puntos, sumo los 2 y me termina dando el total, es decir, lo que yo mediría con un luxómetro colocado acá. ¿Bien? Profe, ¿no sería la raíz de 5 ahí la altura? ¿Cómo? La altura, digo, ¿no sería la raíz de 5? ¿Por qué? ¿La altura acá? ¿No? Porque por la hipotenusa sería. No, se toma la Me distancia. estoy manejando siempre con la altura, o sea, los 2 metros. No trabajo con la superficie. con la fórmula de la distancia. ¿Sí? Al aplicar la fórmula que contempla la altura, yo me independizo de tener que calcular la distancia y solo tengo que calcular en realidad el ángulo. Bien, es más práctica esa fórmula. Pero con esto puedo llegar a estimar, a ver si esta luminaria con estos tubos colocados puede llegar a generar en mi plano de trabajo lo que yo requiero o lo que la ley me está exigiendo que cumpla, ¿sí? O sea, un mínimo de tanto. ¿Sí? A lo mejor en el plano de trabajo esto es una oficina y la ley me está diciendo usted tiene que tener más de 300 lux. Entonces yo digo, con esta luminaria los voy a sobrepasar porque acá me genera solamente esta, 480 y acá 392. Tengo que ver el aporte de esta en estos puntos y el total seguro me están sobrepasando ya los 300 o 400 lux. ¿Sí? Es una fórmula, una forma más simple de llegar a hacer cualquier diseño, sabiendo que el flujo de las lámparas y la curva de intensidad de la luminaria, que ese es el dato que me tiene que dar el fabricante. ¿Bien? Bueno, ¿esto les quedó claro? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ya estamos sobrepasados. Sería todo por hoy. Se hizo rápido esta clase. Sería todo por hoy y bueno, continuamos la clase que viene. ¿Tienen alguna duda o algo? ¿Alguna consulta? No, profe, ninguna. Bueno. Listo, entonces. Bien, profe. Excelente, Bien. muchísimas gracias. Gracias, No, jóvenes. Nos estamos viendo. Ahí te hablo, profe. Bien. Ahí te hablo. Chao. Gracias. Chao, hasta luego, Gracias, que anden jóvenes. bien. Buen fin de Chao, buen semana. fin de Que semana. pasen Buen fin de- lindo. Fin de- Gracias. profe. Cuídense, muchachos. Hasta luego. Chao, chao.